Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Ángel García y bueno, espero que os pueda servir algunos de los temas de los que vamos a hablar hoy. Antes de nada, agradeceros el interés de estar en directo para los que estáis ahora aquí, para los que lo vean después, pues bueno, ya pues podéis aprovechar al menos vosotros ya que estáis y luego al final, a mitad de la exposición y luego al final haremos turno de preguntas que espero que os pueda aprovechar. Antes de nada, bueno, me presento, soy Ángel García y actualmente soy responsable del área de alto rendimiento en el Valencia Club de Fútbol y bueno, en cuanto si me preguntan sobre la formación, me formé tanto con el doctorado de actividad física y deporte como la carrera de fisioterapia y de entrenador nacional en fútbol. Bueno, si queréis contactar conmigo, aquí os dejo mi correo, hola@angelgarciasport.com o mi página web, que en breve tendré una newsletter, ¿de acuerdo? Poco más. En cuanto a mi trabajo en el Valencia, sí que quiero aclarar que esto incluye tanto la academia, la sección masculina, como la femenina, donde poco a poco se están dando pasos, que hay mucha voluntad para ello y bueno, estamos trabajando para que poco a poco haya una alta cualificación en todas las áreas. Bien, en base a esto, pues vamos a empezar. Presento brevemente los 4 puntos que creo que se publicaron en base a lo que queríamos hablar hoy. El título del webinar es Confusiones habituales en el entrenamiento y en esto incluye tanto temas de fuerza como habilidades. Quiero dejar claro que son confusiones que yo he tenido muchas veces y bueno, pues a veces con el día a día que tengo la oportunidad de hablar con bastante gente o alumnos de prácticas de diferentes temporadas que han venido, pues tengo la sensación de que hay cosas como que se repiten y que hay cosas con las que hablamos constantemente cada año. En base a esto, pues bueno, espero poder ayudaros con esto. Bien, en el primer punto hablaremos sobre saltar, correr, acelerar. ¿Tienes alguna prioridad? ¿Tengo yo alguna prioridad? En segundo lugar, hablaremos de algo que yo creo que nos ha pasado a todo el mundo, que es cuando notamos que, bueno, que estamos trabajando con un deportista, ya sea que esté lesionado o ya sea un deportista que está sano, que está con el equipo, pero notamos que no mejora. En un tercer punto hablaremos sobre, bueno, esta idea de la terminología, cada uno utilizamos unos conceptos y en base a eso hablamos de, es explosivo, es lo mismo que estar más fuerte, se asemeja, es cierto esto, ¿qué podemos hablar de esto? ¿Vale? Y un cuarto punto, que me ayudaréis vosotros bastante a responder a esto, es si tenemos la tendencia, ¿no?, a definir las cosas en base a lo que hacemos cada día, ¿no?, en base a crear conceptos y definir qué es eso de lo que estamos hablando, ¿vale? Pero tal vez nos estamos olvidando de algo, tal vez definir un concepto es tanto lo que haces como lo que no haces, ¿vale? De eso hablaremos en último lugar. Y luego, por supuesto, el turno de preguntas. Bueno, pues vamos directo. Si hablamos de este primer punto sobre saltar, correr, toda esa cantidad de cosas que podemos hacer con un jugador, con un deportista, ya sea de un deporte colectivo o individual, ya sea si está sano como si está lesionado, toda esa cantidad de cosas que podemos hacer para preparar físicamente a un jugador. Claro, tenemos tanta cantidad de información que a veces, muchas veces yo me preguntaba, ¿y cuál es mi prioridad? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Pues bueno, algo tan sencillo como que nuestro norte sea estar disponible para jugar. Esa es lo que ofrecemos desde la academia y ese es el punto de vista donde a partir de ahí gira todo lo demás. Cuando hablamos de estar disponible para jugar, hablamos de competir. No nos olvidemos que los deportistas, ya sea profesionales, ya sea de alto rendimiento o sea de un rendimiento menor, todos están ahí para jugar, todos están ahí para jugar los partidos. Y aparte de para jugar los partidos, está también para entrenar, ¿vale? Porque les gusta entrenar, pero sobre todo les gusta competir. Entonces, ese punto de unión, en mi opinión, no debería dejarse nunca de lado en base a las tomas de decisiones que tengamos con cada jugador. Entonces, algo que parece muy obvio, luego en el día a día se complica muchísimo, porque cuando nosotros tomamos la decisión de trabajar una cualidad física u otra o trabajar un punto concreto de debilidades u otro, tenemos que tener en cuenta qué riesgos estoy tomando cuando estoy entrenando a esa persona. Porque si los riesgos que tomo le pueden alejar de no jugar,
puede ser que entonces podamos tener un problema. Si esos riesgos no le aleja tanto de que pueda o no jugar durante la competición, entonces tal vez ahí pueda tomar partido y pueda atreverme a implementar ese tipo de tareas, ese tipo de ejercicios, etcétera, esas propuestas. Entonces, cuando hablamos de tomar riesgos en el entrenamiento, hablamos tanto de la parte del juego, es decir, del campo, el deporte colectivo, en el fútbol en este caso, o de todo lo que se aleja del campo, que es ese trabajo de fuerza o de gimnasio. ¿Vale? Bien, sigamos con eso. Entonces, tenemos la prioridad. Lo que ofrezco es replantearnos que nuestra prioridad sea estar disponible para jugar. Cuanto más jugadores estén disponibles a llegar al sábado o el domingo, el rendimiento es posible que lo podamos definir como mayor, porque significa que lo que hemos hecho durante la semana no ha perjudicado al jugador. Fíjate algo tan obvio en lo que digo. Nos vamos al otro lado. Si tenemos una moneda, por un lado estamos hablando de que nuestro norte es estar disponible. Pues bueno, la parte contraria, el otro lado de la moneda, ¿qué es? ¿Qué es lo que más problemas nos puede dar para no estar disponible para el cuerpo técnico, para que el entrenador me escoja para jugar? Pues las lesiones. Al final, las lesiones, según qué categoría, según qué tipo de lesión, pero siempre que tengo problemas y que me aleja del entrenamiento, mi rendimiento va a bajar y por tanto la prioridad que yo tengo, que es que juegues el mayor número de partidos, va a bajar. ¿Vale? Evidentemente todo depende del tipo de lesiones, pero en base a eso creo que cualquier persona que trabaja con fuerzas, cualquier persona que trabaja en la preparación física, tiene que asumir responsabilidades en cuanto a cómo afecta lo que él hace o la toma de decisiones que él hace junto al cuerpo técnico, al resto de compañeros, ya sean fisios, médicos, asistentes, entrenadores. En base a todos, cada uno tiene su responsabilidad y todos toman decisiones en cuanto a los efectos que produce el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, si hablamos de disponibilidad, que es lo importante, necesariamente tenemos que hablar de lesiones. ¿Vale? Rápidamente voy a mostraros un gráfico de los últimos meses en cuanto al estadístico de lesiones que se ha dado en este caso es un ejemplo de la sección femenina. ¿Vale? Tened en cuenta que son términos absolutos, entonces en función de si estáis trabajando con un equipo o con varios equipos, pues tampoco sirve mucho la cantidad. Lo que está claro es que en cualquier ámbito en el que estéis, tenéis que plantearos seriamente que tener un índice bajo de lesiones es sinónimo de estar haciendo bien las cosas. ¿Vale? Hay muchas cosas que se nos escapan, pero si el índice bajo de lesiones, si el índice es bajo, perdón, ¿vale? Podemos tomarnos eso como algo a tener en cuenta para valorar nuestro trabajo. Muy bien, en base a esto, sin entrar en detalle en porcentajes, tened en cuenta que al final, ¿qué tipo de lesiones son las que nos alejan de estar de perdernos más partidos de competición? Pues evidentemente los problemas de rodilla obligan a tener más pérdida de partidos. Pero por otro lado, las sobrecargas o sobre todo las roturas musculares es algo que te implica a perderte más partidos. ¿Vale? Entonces, en base a eso, os presento básicamente la epidemiología que tenemos, que se puede acercar o no a lo que haya publicado y como insisto, en función del equipo en el que estéis trabajando, tenéis que tener vuestra forma de registrar este tipo de lesiones para tratar de entender o que os ayude a entender lo que está pasando. Vale, entonces en base a eso, tanto las sobrecargas y las roturas estaremos de acuerdo que tienen una gran importancia en base a lo que planificamos cada día o lo que planificamos cada semana. ¿Vale? Entonces, en base a eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué os quiero presentar de aquí brevemente? Pues bueno, si os fijáis a la derecha, fijaos que tanto las sobrecargas como los esguinces, aquí cuando hablamos de esguinces incluye tanto los esguinces de rodilla como de tobillo, pero sobre todo la mayoría, aunque aquí no lo detallo porque no he querido dedicarle mucho más tiempo a eso, la mayoría son problemas de tobillo. Pero aquí fijaos, si hablamos de pierna dominante, aquí vemos claramente que no hemos sacado todavía el estadístico, ¿vale? Pero seguramente si sacamos un p-value, seguro que aquí hay una clara relación entre la pierna hábil, es decir, si soy diestro voy a tener tendencia a sobrecargarme más la pierna derecha. Si soy diestro voy a tener tendencia a lesionarme más el tobillo derecho, cuando hablamos de un problema ligamentoso. O lo mismo ocurre cuando hay roturas musculares. ¿Vale? En este registro incluimos tanto si te pierdes un partido como si te pierdes un solo entrenamiento. Y automáticamente ahí se registra. En base a eso, ¿qué referencia podemos tener? Insisto, si tenemos un bajo índice de sobrecargas, un bajo índice de roturas musculares por equipo, insisto que esto
La epidemiología que os estoy presentando es de todos los equipos que hay en la academia, el filial, los 2 juveniles, los 2 cadetes, los 3 infantiles, ¿vale? En base a eso, tener en cuenta que cuanto más entrenamientos tengamos, más probabilidades podemos tener de lesionarnos, ¿vale? Entonces también tenemos que tener en cuenta en base al tipo de equipo con el que estáis trabajando, los días de la semana que trabajáis y cuánto podéis intervenir en eso para tener una prevención. Y bueno, como conclusión, antes de seguir con la siguiente diapositiva, es que tener claro que donde más lesiones hay es en competición. Es decir, si lo más lesivo es competir, porque evidentemente hay un caos ahí que se presenta, porque lo que decide es la exigencia de cada acción, de cada jugada, pues también tenemos que tener en cuenta que cuanto más partidos juguemos, y que por ejemplo en academias es totalmente normal y necesario jugar partidos incluso entre semana, porque no olvidemos que si lo que queremos es que el jugador compita y estamos hablando de un ámbito profesional donde ya es difícil llegar a la élite, pues todavía es más difícil si no vives esos contextos de exigencia que te dan los partidos. Y en ocasiones necesitas tanto la liga más cotidiana como torneos internacionales donde tienes rivales, donde el nivel del oponente te exige, ¿vale? Pero hay que asumir esos riesgos y hay que ver cómo manejar esos riesgos, porque si jugamos más partidos, las probabilidades son mayores. Bueno, hablamos de lesiones, ¿vale? Pues vamos a hablar, vale, os he comentado un poco del masculino. ¿Qué pasa en el femenino? Bueno, pues de manera breve, lo que sí os puedo asegurar, que tenemos más problemas de rodilla. ¿Por qué se puede dar eso? Pues podemos especular que si el tipo de lesiones hay mayor tendencia a darse problemas de rodilla en la sección femenina, puede ser porque tenga menos hábito. Por suerte, ya tenemos gente que lleva 8 años, que ya es decir, 5, 6, 8 años entrenando al fútbol. Eso en las niñas antes era impensable. Pero cuantas más niñas tengan ese hábito de llevar más tiempo entrenando al fútbol, hay más correcciones técnicas, hay más hábito de mejora de fuerza y en general, pues ese hábito va a generar una prevención. Que el entorno sea más profesionalizado también puede ayudar. Por suerte, cada año eso va mejorando como todos os imagináis. No sé si aquí habrá alguien de fútbol femenino, pero en cualquier caso, pues bueno, son cuestiones que nos podemos dejar en el aire y sabiendo que hay más problemas de rodilla, pues simplemente valorar qué podemos intervenir o qué podemos hacer con ello, cada uno en su ámbito. Aquí en este os pongo un ejemplo claro de, bueno, aquí estamos trabajando, siempre medimos el CMJ y el squat jump y simplemente aquí se ve como hay un problema técnico en la rodilla derecha y en base a eso, pues bueno, pues siempre estamos hablando de ángulo Q de cadera-rodilla y esa tendencia a tener una mayor probabilidad de lesionarse, no solo porque el contexto puede ser menos profesional, sino porque además genéticamente pues hay más tendencia de las mujeres o de las niñas a provocar que esa técnica sea más peligrosa y pueda provocar más lesiones. ¿Vale? Bueno, lo dejamos un poco en el aire para que tengamos un poco claro la epidemiología, tanto en chicos como en chicas, en este caso en el fútbol. Vale, muy bien. Hemos hablado de que la prioridad puede ser estar disponibles para jugar, de que hay que tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene que ayudarle a que haya menos lesiones o a no perjudicar su rendimiento o que no haya más problemas físicos a causa de lo que hacemos. Vale, pero igualmente me podréis decir, ¿y por dónde empiezo? ¿Vale? Yo estoy en mi club, en mi equipo, esto no aplica. Bueno, pues yo creo que aplica para todo el mundo. Voy a intentar dar normas generales para que cada uno lo pueda captar e interpretar y aplicar en su equipo como buenamente pueda. Entonces yo recomiendo empezar identificando los puntos débiles de cada deportista. Se puede hacer de manera colectiva en ese cada día, en esa comunicación que tenemos con el jugador, que empezáis a encontrar, como veis, que hay jugadores que les cuesta más recuperar, hay jugadores que cada cierto tiempo tienen algún problema, se llevan más golpes que los demás, tienen más problemas ligamentosos que los demás, tienen más problemas musculares que los demás y seguro que todos tenéis en la cabeza ahora mismo alguna persona o algún deportista, quiero decir, o ya sea de alto rendimiento o no, que decir, esta persona siempre tiene algo. Cada cierto tiempo tira del médico, tira del fisio, avisa al PF de que hay problemas, el entrenador dice, tengo problemas para tomar decisiones si tiene que jugar más tiempo, tiene que jugar menos, ¿vale? Todos sabemos ese tipo de jugadores, pues cada uno tiene sus puntos débiles. Todos seguro que hemos tenido algún jugador que lo aguanta todo,
que lo habéis tenido toda la temporada y a pesar de lo que hacemos nosotros con ellos, y digo a veces a pesar de lo que hacemos nosotros con ellos, el jugador siempre está bien. Ya sea que nunca se lesiona o ya sea que nunca se cansa, ¿vale? Entonces, en base a eso, tenemos que tener en cuenta un poco el perfil de jugador que tenemos y dónde tratar de encajar a cada uno y saber quién nos necesita más, quién necesita más a los profesionales del ejercicio, profesionales de la salud y quién, pues seguramente, teniendo ciertas vigilancias, es suficiente. ¿Vale? De manera gráfica, vi el otro día un vídeo que me pareció interesante de Stephen Curry, y creo que puede ilustrar bastante bien qué es eso de encontrar puntos débiles. Pues simplemente parece que estaba preparando un partido y mientras está entrenando bota el balón y ve como que hay una zona donde bota peor el balón. Bueno, ¿cuántas veces va a pasar por ahí botando o pisando? Pues igual pocas, pero si en esa situación donde pasa algunas veces, pues seguramente ahí se pueda resbalar, bote peor y la jugada salga peor. Bueno, pues esos pequeños eslabones, esos problemas que podemos encontrar simplemente teniendo un poquito de pausa y mirando el día a día que hacemos con el jugador o simplemente escuchando al jugador lo que te dice, pues bueno, creo que gráficamente es una forma de explicar lo que sería encontrar esos puntos débiles. Que en el día a día el tiempo nos devora, sí, y a veces es difícil pararse para analizar. Evidentemente, cuando tienes un grupo de trabajo amplio, pues todo es más fácil. ¿Vale? Simplemente yo os invito a que cada uno dentro de sus posibilidades se plantee cómo encontrar esos puntos débiles para intentar así prevenir los problemas musculares o en general las lesiones. Bien, entonces hablamos de puntos débiles, hablamos de que hay que tratar de individualizar o tratar de encontrarlos, colectivamente también se puede encontrar en base al entrenamiento del día a día y a la información que os van dando. Muy bien, pues en base a estos puntos débiles, básicamente yo resumiría que todos deberíamos tener como un sistema de trabajo, ¿vale? En este caso, encontrar formas de detectar esos puntos débiles, ¿vale? ¿Y por dónde empiezo? Insisto otra vez en esto. Bueno, pues de manera estructural, nosotros proponemos tres pilares fundamentales donde tratamos de trabajar sobre ellos y tratamos de encontrar puntos débiles dentro de esos tres pilares. ¿Vale? La diferencia entre objetivos y sistemas es muy sencilla. Los objetivos es aquello que quiero conseguir y nosotros en general tratamos de no dedicarle mucho tiempo a hablar con la persona sobre los objetivos. ¿Vale? Se habla con ellos alguna vez y les escuchamos, pero evidentemente los objetivos de una persona son bastante claros. A medio o a largo plazo es muy difícil mantener a esa persona con la motivación en el medio y largo plazo. Por eso siempre nos planteamos el tema de trabajar por sistemas. Entonces, los objetivos de un jugador es perder peso, sentirse más rápido, sentirse más fuerte, sentirse que no tiene tantas molestias, sentirse que quiere jugar muchos partidos porque quiere renovar ese contrato y si no va a renovar el contrato, quiere tener más ofertas para poder estar en otro club. Con lo cual, esos objetivos más o menos podemos intuir que son bastante similares en una academia de alto rendimiento. Lo que puede cambiar es el sistema de trabajo. El sistema de trabajo es la forma que queremos nosotros utilizar para llegar a esos objetivos. Dicho de otra manera, son las cosas que queremos utilizar muchas veces durante la semana, es decir, durante varios días, durante varias semanas, durante varios microciclos, durante varios meses, de manera que nosotros tenemos cierto rigor para confiar en que eso nos va a dar un rendimiento. Evidentemente, hay cosas que podemos permitirnos el lujo de probar durante la temporada, pero hay cosas que no. Cuando estamos trabajando, tenemos que tener un sistema de trabajo basado en cosas que funcionan, no en cosas que nos gustan. ¿Vale? Es importante que no confundamos entre aquello que nos gusta hacer mucho y cuándo es el momento de aplicar ese tipo de cosas que nos gustan, pero según el día, según la semana, según el mes, según las formas, es el momento adecuado. Entonces, en base a ese sistema de trabajo, nosotros tenemos tres pilares donde tratamos de fijarnos mucho durante toda la semana y tratamos de intervenir para aumentar así el rendimiento. Uno es en la competición, es decir, en el tema del fútbol es ir al grano, los esfuerzos específicos del juego. Tenemos GPS y en base a eso analizamos las variables. Quien no tenga GPS puede interpretar en el día a día, cada domingo, cada sábado, cómo hay jugadores que hacen un tipo de esfuerzos que no lo hacen otros, ya sea por su genética o por su posición en el campo. Simplemente tenerlo en claro.
Otro pilar fundamental, la fuerza estructural, es decir, lo que trabajamos en gimnasio. Quien no tenga gimnasio, hay otro tipo de elementos que puede utilizar de resistencia para trabajar la fuerza, ¿vale? Pero siempre dedicamos tiempo a trabajar la fuerza. Y por otro lado, a trabajar las habilidades motrices. Es decir, aquí suele haber confusiones, ¿vale? Porque las habilidades y la fuerza pueden semejarse. Todo es fuerza, ¿vale? Pero estoy hablando de un tipo de movimientos que implica varias articulaciones, varios segmentos corporales o picos de fuerza. Entonces aquí hay tantos grupos musculares que entran en juego que es difícil decir si trabaja más el cuádriceps o el gemelo o el glúteo mayor o los erectores espinales. Entonces, nosotros hemos decidido crear 3 pilares de trabajo y en base a eso le dedicamos tiempo para analizar puntos débiles y mejoras. Vale, en base a este sistema de trabajo, para encontrar debilidades, vamos primero a los que he comentado, vamos directamente al juego, a la competición, a los partidos. Entonces nosotros valoramos las variables y en base a eso vemos los que más compiten y vemos los puntos débiles. ¿A qué me refiero con puntos débiles? Pues que si veis aquí en verde, bueno, son diferentes variables de GPS que no quiero profundizar, ¿vale? Veis distancia total, aquí está hablando de más de 11.000 metros, 9.800 metros. Veis aquí el tiempo, es gente que juega casi todos los partidos, casi todo el partido, quiero decir, 98 minutos, 85. En base a eso tenemos unas variables y veis aquí en paréntesis el porcentaje. En este caso el porcentaje es que coge los valores máximos de cada variable de los últimos 5 partidos y en base a eso nos facilita un porcentaje. Entonces, en este caso, si veis la primera fila, estas son las velocidades que se trabajan entre 21 y 24 kilómetros hora. Entonces, aquí simplemente nos dice que estos 247 metros es un 67% de su valor máximo de partido que ha sacado en algún momento de los últimos 5 partidos en los que ha competido. ¿De acuerdo? Y eso mismo en cada variable. Bien, entonces, en base a eso, ¿cuándo nos salen círculos rojos? Pues cuando el partido que ha hecho, el último partido que ha hecho, está totalmente en el 100% o incluso más de lo que ha hecho en los últimos partidos. ¿Para qué sirve esto? Simplemente para tener una vigilancia y decir, cuidado que la carga ha sido muy alta, ¿vale? Bueno, ¿cómo encontramos puntos débiles? Pues justo con todo lo contrario. Tenemos jugadores que juegan menos, ya ni que decir que no juegan. Pues aquí, si os fijáis, en la primera columna hablamos de tiempo, gente que ha jugado 12, 15 minutos, 12, 80, bueno, 81 ya es lo siguiente, ¿vale? Pero quedaos con los primeros 4 que he querido capturar un poco esta imagen, ¿vale? Y fijaos aquí cómo estamos hablando de porcentajes relativos del 14, del 11, del 10. Claro, estamos hablando de gente que durante esa parte que ha participado, que es poca, realmente el contexto no la ha exigido. Entonces, si no la ha exigido, ya tenemos claro que es un punto débil. Significa que cada vez que un jugador juega poco o nada, ese fin de semana lo está alejando de su mejor rendimiento posible. Con lo cual, si su rendimiento baja, en algún momento que necesite que ayudemos al equipo, también va a bajar. Pero ya que decir que si no está preparado para hacer esos esfuerzos y en partido cada vez los hace menos, pues entonces cada vez vamos a tener más problemas de que el jugador tenga el nivel de sus compañeros. Bien, en base a esto, los que menos compiten, y aquí ponemos un ejemplo. ¿Vale? Un ejemplo donde hay caos, que es una competición, donde no es un entrenamiento ordenado. Fijaos en este caso en Ali, va a sufrir una transición defensiva, aunque todavía no lo sabe. ¿Vale? Aquí aparece el 1 contra 1, toca acelerar, mantener la velocidad, toma la decisión, se equivoca al tratar de hacer la entrada y toca seguir corriendo. ¿Vale? Se trata de mantener una velocidad alta durante X tiempo, durante X segundos. Durante un partido, esto es caos. Esto no está preparado, no sabemos ni cuánto va a durar la acción, no sabemos lo que va a decir el rival, no sabemos lo que va a decir mi compañero. Sí podemos tener menos caos durante el entrenamiento, pero sabiendo que esto se va a dar en los partidos, tenemos que provocarlo durante la semana. Habilidades, competición, esto depende de cada deporte. Muy bien. Hablamos del sistema de trabajo, hablamos de fuerza estructural y de habilidades motrices. ¿Vale? Pues vamos entonces ya con esto. Tenemos los otros 2 pilares. ¿Qué es lo que llamamos nosotros fuerza estructural? También lo llaman fuerza anatómica. Pues hablamos de todo ese tipo de trabajo donde buscamos la mejora de la fuerza, puntualmente buscamos debilitar los músculos. Acordaos que el ejercicio nos hace débiles, es el descanso lo que nos hace más fuertes, ¿vale? Entonces nosotros tratamos de que mejore la fuerza
en base a diferentes músculos. Entonces, como hay tantos grupos musculares, es tan complicado saber si estamos siendo incisivos y si estamos mejorando de una manera más específica y más intensa un grupo muscular. Es tan complicado que nosotros apostamos por hacer ejercicios sencillos y aumentar la intensidad, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver en la imagen de la izquierda cómo son ejercicios muy sencillos de flexión de rodilla para trabajar más el isquio o dominancia de cadera, como queráis, extensiones lumbares para trabajar todo ese control lumbopélvico en lo que tiene que ver con la columna, extensiones de rodilla para trabajar cuádriceps, rotaciones de columna para trabajar el core, trabajo dorsal en todo el rango contráctil, ¿vale? Y si nos vamos a la derecha, ¿de qué estamos hablando? Los skills, los drills son habilidades que implican picos de velocidad, que implica coordinación neuromuscular mucho más compleja, que implica elementos técnicos mucho más complejos. En la izquierda, la fuerza anatómica, la fuerza estructural, no necesitas entender tanto lo que haces, sino mantener la tensión a una velocidad lenta. Aplicamos mucha velocidad lenta en la fuerza estructural y mucha más velocidad con el tema de habilidades. En base a esto no quiero entrar en esto, pero sí que cada uno, en base a estos principios, que intenta encajar pues, su forma de trabajo y también teniendo en cuenta que estas habilidades implican tanto extensiones de rodilla en rangos finales, flexores de cadera en ángulos de 90, donde es mucho más difícil mantener la fuerza o ganar fuerza, en fin, todo lo que implica frenadas, deceleraciones, flexiones de rodilla en frenadas, flexiones muy amplias de rodilla. ¿Vale? Entonces tenemos esos tres pilares, lo que exige la competición, la fuerza más anatómica y las habilidades específicas que implican mucha más complejidad. Entrenamos estas tres habilidades y tratamos de detectar puntos débiles en estos tres pilares. Vale, pasamos al segundo punto. En cuanto a si a veces notas que el deportista no mejora o no, bueno, todos seguramente hemos tenido y tendremos esta sensación en cualquier ámbito que estemos, ya sea a través de un trabajo individual con un deportista o de una manera colectiva. Seguro que todos hemos tenido situaciones donde hemos visto que el deportista no mejora. Vale, en este caso simplemente pongo una gráfica de cuando hacemos dinamometrías con Kimball y aquí vemos pues como hay situaciones donde hay una tendencia que cada vez que buscamos esa evaluación máxima de fuerza isométrica en este caso, ahora os explicaré, pues siempre hay una mejora, ¿no? En los kilos y siempre va bajando la simetría. Si veis aquí los porcentajes, es como cada vez que hemos ido midiendo, casi siempre ha ido bajando la simetría entre una pierna y la otra, ¿vale? Una pierna y la otra, ¿vale? Cuando hay puntos donde medimos una fuerza isométrica máxima y hay un valor más bajo, bueno, si tenemos unas mediciones periódicas que nosotros medimos al lesionado cada 3 o 4 semanas en función si se puede o no, a veces cada semana, todo depende de la lesión, por eso no puedo detenerme mucho en esto. De manera general, con los sanos sí que medimos cada 2 meses o cada 3 en función de la exigencia que implique el ámbito. Si son cadetes, evidentemente con un filial, con un juvenil A, pues tenemos mayor dedicación y medimos más a menudo. Tenemos ese feedback y tenemos que ver cómo la gráfica mejora. ¿Que hay puntos donde no mejora? Bueno, es totalmente razonable. ¿Por qué se da esto? Por muchas cosas. ¿Qué nos puede ayudar o qué creo que os puede ayudar para tener claro si vamos por el camino correcto? Pues una de las cosas que creo que tenemos que tener claro es que el tiempo no es lineal. No quiero confundir, ¿vale? El tiempo definido de manera matemática o de manera física, hay unidades de medida y el tiempo, si consultamos, está definido como una unidad métrica lineal, es decir, es proporcional. Hay 1 más 1 son 2 y si a 2 le sumo 1 son 3 y cada unidad tiene el mismo valor y vale lo mismo. Pero esto en la naturaleza y los mecanismos que tiene la fisiología no funciona así, ¿vale? Utilizamos estos conceptos para entender lo que pasa, para tratar de entender lo que pasa. Pero hay tantas cosas que se nos escapan que como mínimo tenemos que entender que en base a lo que nosotros aplicamos, el tiempo no es lineal. Por eso nosotros entendemos minutos, horas, días, semanas, pero todos creo que a estas alturas tenemos claro que después de un esfuerzo alto, a las 24 horas la persona puede estar cansada y vosotros sabréis que en función de sus mecanismos fisiológicos, pues esas 24 horas que para todos es lo mismo,
para unas personas implica ya bastante fatiga y en otras igual el segundo día, tanto nos suena esto, el segundo día a las 48 horas la gente suele estar mucho más cansada. ¿Para qué nos sirve esto? Pues una vez más para tener claro que los efectos nunca son proporcionales, que nosotros pensamos que aplicamos un tipo de cargas y de manera general pensamos que va a generar un efecto X sobre el jugador o sobre la persona, ¿vale? Da igual si es deportista o no, esto aplica para todos. Pero luego no es así. ¿Cómo podemos saber si más o menos hemos acertado? Pues simplemente observando y escuchando lo que nos dice. Ya sea testando o ya sea simplemente preguntándole si te dice que está más cansado. Si te dice que no está más cansado, pero a la hora de entrenar con él, notas que no te está respondiendo bien. Entonces, si no te está respondiendo a lo que tú creías que tenía que responderte sin fatiga y notas que le cuesta cumplir los objetivos, al final los síntomas son, te dice que no está cansado, pero el entrenamiento te dice que sí está cansado, con lo cual ahí tienes que modificar. ¿Vale? En base a eso, tener clarísimo que los efectos nunca son proporcionales a lo que nosotros aplicamos. Hay cosas que para uno puede ser X y para otro eso mismo es 3X. Y para uno, 2 días después, el efecto de lo que hacemos se multiplica y para otros es todo muy fácil y puede seguir avanzando de otra manera. ¿Vale? Entonces, en base a eso, tenemos que entender que cualquier cosa puede pasar cuando estamos entrenando con alguien y no intentar que el deportista encaje en lo que nosotros trabajamos, sino que nosotros tratemos de adaptarnos a lo que él nos va enseñando, a lo que él nos va guiando, en base a un plan de trabajo, pero aceptar un poquito cómo él va respondiendo. Vale, entonces en base a eso, insisto, ser positivos y tener la confianza, si tenéis un sistema de trabajo, en que cada tiempo que pasáis con él estáis acumulando tiempo y ese tiempo corre a vuestro favor. Es decir, puede ser que estéis muy cerca, estéis en el valle, estéis muy cerca de llegar ahí a la cumbre y tal vez tengáis la sensación de que no estáis ahí, pero igual estáis muy cerca. ¿Vale? Por eso es tan importante tener un método de trabajo y entender esta respuesta diaria y ver un poco cómo responde el jugador día a día para tratar de encajar el contenido. ¿Vale? Por eso es tan importante tener un sistema de trabajo y con independencia de lo que pase, tratar de aplicarlo semana a semana generando unos hábitos. Vale, hasta aquí paro un minutito y bueno, si queréis preguntarme algo y si no, seguimos. ¿Vale? Que estamos ya más de la mitad avanzado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno lo he despertado de la siesta? ¿Todo bien? Si queréis preguntarme algo, 30 segunditos y seguimos. Bien, chicos. Vale, bueno, igualmente continúo y igualmente después intentaré responder a algunas de las preguntas, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos hablado sobre que el deportista no mejora, sobre tener esta visión, esta perspectiva del proceso, ¿vale? Y no fijarnos solo en el día a día, sino tener una perspectiva un poco más en vista cada semana o cada mes. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues testamos. En este caso, ¿qué nos puede aportar las dinamometrías? Nosotros utilizamos, acordaos de los pilares que he comentado, uno de los pilares es la fuerza estructural, ¿vale? Medimos la fuerza por grupos musculares, ¿vale? Entonces, en base a esto, utilizamos muchísimo las isometrías. ¿Cómo hacemos las isometrías? Pues trabajamos fuerza máxima, tanto de isquio como de cuádriceps, como de aductores, ¿vale? No voy a entrar en qué ángulos, porque esto es muy individual, luego si me preguntáis, no tengo ningún problema en comentarlo, ¿vale? Pero esto ya aplica según el contexto que tengáis cada uno, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Porque es sencillo, porque podemos hacerlo en muy poco tiempo, porque el jugador entiende que tiene que dar el máximo y para eso tenemos que pedirle una situación donde aplica fuerza de una manera muy sencilla. Y porque muchas veces parte del test es entrenar, es decir, mientras estoy entrenando la fuerza máxima, estoy valorando y estoy sacando información de una manera relativamente rápida. Para cada equipo que somos 20, con 2 dinamómetros tardamos unos 25 minutos. ¿Vale? Y sobre todo, insisto en lo del sistema, repetirlo frecuentemente, ¿vale? Para tener esa información a lo largo del tiempo.
Vale, seguimos con esto. Esto es un ejemplo. En esta gráfica lo que podéis ver son las asimetrías. Nosotros hemos medido en este caso hamstring a 30 grados, isquios a 30 grados. Son dos mediciones, una en noviembre y otra en la pretemporada. Y cada fila que veis es una medición de una persona en un momento de la temporada o en el otro. Y aquí simplemente, de una manera rápida, hacemos vigilancia entre todos, ya sea el readaptador que lo mide, ya sea el PF que luego atiende a los datos, y a partir de ahí vemos si con quién tenemos que intervenir. Acordaos lo que os he comentado antes. Puntos débiles. Muy bien, pues en base a eso, rápidamente, ¿qué puedo ir? Pues a los que tienen una simetría muy alta, un porcentaje de 20, de 15, de 10. Veis que aquí tenemos varios, pues rápidamente intentamos ya, y si no podemos llegar a todos, por eso de ahí que cada uno lo aplique como pueda, si no puedo llegar a todos, sí incidir al menos en los que más debilidad tienen, más asimetría en este caso, más que debilidad, más tienen, porque puede ser que podamos tener problemas. Que hay gente que puede ser débil y que no tenga simetría y puede ser igual de débil en una pierna en la otra, correcto. Pero ahí ya tenéis que vosotros valorar de qué manera podéis intervenir sobre ellos. ¿Vale? No puedo detenerme mucho en esto porque si no sería esto interminable. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de dinamometría, insisto, isometría. Y esto es un ejemplo, paso rápidamente, son habilidades. He comentado que también trabajamos con habilidades, ¿no? Entonces, una de las formas que tenemos de medir las habilidades es el test de curva a la izquierda, derecha, y el Pro Agility, que simplemente estamos midiendo los cambios de dirección. ¿Qué medimos en esto? Pues giros a la izquierda, giros a la derecha. Marcamos, aquí lo que veis son segundos, y simplemente tenemos el dato. Medimos cada 3 meses, unas 3 veces durante la temporada, a veces 4, según lo que se dé. Y, y en base a eso sacamos conclusiones. Lo que veis en la derecha sigue siendo medir habilidades, no fuerza como estructural como tal, sino es el CMJ o el squat jump con una pierna y con otra. ¿Vale? Sacamos un valor para ver un poco ese índice elástico y luego tratamos de compararlo con el resto de jugadores que acordaos aquí que los encajamos por edades. Entonces, a veces solo se diferencia un año, cadetes, juveniles. ¿Vale? En un filial, pues igual la edad se amplía. Ahí ya cada uno lo puede aplicar en su caso. Bien, en base a esto, ya he comentado un poco la diferencia entre fuerza estructural y habilidad y ahí ya estamos un poco respondiendo a la cuestión de, bueno, ser explosivo es ser más fuerte. Bueno, pues si veis el ejercicio de la izquierda, se trata de jugar con todo el rango contráctil, estamos hablando de trabajar sobre el tobillo, por lo cual aquí hay mucha más probabilidad de que en todo el rango contráctil esté metiendo más fibras del tríceps sural que de un cuádriceps que está sosteniendo la pierna en extensión o de un isquio que está haciendo un poquito de ayuda para estabilizar la rodilla, ¿vale? Cuanto más sencillo sea el ejercicio, el cerebro tratará de meter más unidades motoras en función de la resistencia que yo le estoy poniendo. Ahí ya depende de los kilos y del tiempo de trabajo, evidentemente. ¿Vale? Pero esto es fuerza estructural, esto no es potencia. ¿Vale? Esto no es ser explosivo. En el lado derecho, ¿qué veis? Un ejercicio haciendo una persona haciendo una triple extensión. Hay un movimiento de tobillo, hay un movimiento de extensión de rodilla y también me atrevería a decir de cadera seguro, ¿vale? Porque a través de la cadera extiende la cadera y ayuda a extender la rodilla por compensación. Entonces, cualquier trabajo de habilidad, la persona va a buscar compensar. Entonces, si tiene un problema de tobillo, que tiene menos movilidad, quiero decir, no dolor, pues va a ser mucho más fácil que mejoremos la fuerza del tríceps sural a través de un ejercicio más aislado, o más sencillo, no quiero decir aislado, porque al final siempre entran muchos músculos, que hacerlo con este tipo de habilidades. ¿Hay que hacer las habilidades? Por supuesto, pero si yo quiero generar más tensión, mejor transmisión entre tendón-hueso, mejor transmisión en la unión miotendinosa y reclutar más fibras o menos, ahí tenemos que generar ejercicios tremendamente sencillos para poder conseguir mayor fatiga y que así el deslizamiento entre fascias sea mejor y así esa puesta a punto del jugador que está lesionado o no está lesionado, pero a mí me interesa que se mueva bien en todo el rango contráctil, que tenga una buena extensión de cadera, que sea fuerte en los rangos finales, pues si lo hacemos de una manera más focalizada con algún ejercicio, cada uno como buenamente pueda, para trabajar todas esas articulaciones y por tanto todos esos músculos, si lo hacemos de una manera aislada o más focalizada, más sencilla,
pues será mejor. Entonces podemos encontrarnos seguro, y seguro que os habéis encontrado, a jugadores o a deportistas que son muy potentes, ¿vale? Pero que tienen, según qué rangos o según qué contexto, seguro que tienen musculatura débil o parte de un rango que lo tiene más débil, o que hay zonas donde el tejido facial no desliza bien y os dice que le molesta, que no le duele pero que le molesta, otros sí que les duele a punta de dedo. No es lo mismo que te duela un recto anterior en el fútbol, que te duela en general, que diga me duela el vasto interno o que duela el cuádriceps, ¿vale? Porque unos tienen más riesgo de lesión a otro. Entonces, según esos síntomas que os van dando, tenéis que guiaros y tratar de mejorar, de aumentar la fuerza de todos esos grupos musculares por un lado y luego de una manera más compleja, con picos de velocidad, con elementos técnicos de otro lado. ¿Vale? Entonces, sí, hay jugadores potentes. Evidentemente, alguien que es muy potente tendrá unos niveles de fuerza mayor que otros que sean más débiles. Pero si estáis pensando en el mismo jugador, os aseguro que hay jugadores muy potentes, que hay rangos donde son más débiles, donde le pides ejercicios muy sencillos, monoarticulares, y les cuesta generar resistencias que igual otro, que es menos potente, es capaz de sostener la contracción en según qué articulaciones. ¿Vale? No me quiero detener mucho en esto, pero sí al menos dejar un poquito ahí pendiente esta cuestión, porque es muy habitual cuando hablamos de alguien potente, que está fuerte, que está potente. Bueno, sería interesante diferenciarlo. En base a eso, pues ya tenemos claro, en base a lo que intento explicaros, creo que me he explicado en esta idea de que estos ejercicios que veis, en este caso una jugadora que está haciendo una tracción dorsal o en la izquierda que está haciendo una flexión de rodilla que acaba con un isométrico, como veis las caras te están diciendo que no están nada cómodos, con lo cual estamos exigiendo que fatiguen, con lo cual ahí hay una mejora y son ejercicios muy sencillos que le vamos a ayudar a mejorar la fuerza y luego cuando esa fuerza la aplique con velocidad, fuerza por velocidad, ahí tendrá la potencia y ahí ya habrá que aplicarlo en el campo. Pero a través de la fuerza les estamos ayudando a que sean más explosivos. Da igual la terminología que cada uno quiera utilizar, eso no importa, lo importante es que los que estáis trabajando juntos habláis el mismo idioma, cuando alguien dice estar ágil, ser rápido, ser explosivo, lo tengamos todo claro, cada uno en su ámbito de trabajo, perfecto. Os pongo ejemplos de ser rápido, de ser ágil o ser explosivo y puede ser que no seamos fuertes. Bueno, esto es una forma que tenemos de trabajar mis compañeros a nivel colectivo, la habilidad de cambiar de dirección. Fijaos cómo al tener que bajar para recoger el elemento, ya si pierdes tiempo dejando todo el peso en la última pierna, en este caso están girando a la izquierda, pues si dejas todo el peso en la derecha, si dejas todo, alguno hasta se equivoca haciendo esto, ¿vale? Repito el vídeo. Si giro siempre a la izquierda, pues si dejo todo el peso en la derecha, me voy a cansar más, tengo que aplicar más fuerza. Entonces, ¿qué le estoy enseñando con la técnica? Le estoy enseñando a que se canse menos. O sea, paradójicamente, si le enseño a ser más ágil, si le enseño a mejorar su técnica, va a conseguir hacerlo más rápido y se va a cansar menos. Con lo cual, aplicará menos fuerza y el rendimiento será mayor. ¿Vale? Por eso ahí es importante que cada uno tenga claro cuando habla de ser ágil y ser explosivo, ser potente, pues a veces si mejoras la técnica puede ser más explosivo, pero estás aplicando menos fuerza. Lo que estás aplicando es más velocidad. Otro ejemplo, trabajamos en la alta velocidad. Qué importante es trabajar en la alta velocidad en el fútbol, porque luego el partido te lo exige, el caos te lo exige, los errores durante un partido te lo exige. ¿Lo puedes hacer a través de un trabajo posicional durante la semana? No. ¿Lo puedes hacer modificando tareas? Sí. A veces es simplemente dedicarle 5 minutos, como es esto, ¿vale? Mantienes la velocidad, quitas el balón, aparece solo el balón al final de la tarea donde está el jugador por fuera que hace el envío lateral y los demás a correr para atacar las posiciones de remate, ¿vale? Cuanto peor, fijaos, cuanto peor es el pase, cuanto peor es la coordinación entre los equipos, menor esfuerzo aplicas. Y si menos esfuerzo aplicas, menos te cansas. Y en los entrenamientos tenemos que cansarlos, valorando los riesgos para que lleguen descansados al partido. Pero si no los cansas, es igual que en el gimnasio. Si no los cansas, no les estás ayudando a prevenir las lesiones. ¿Vale? Tenemos claro entonces que ser explosivo puede ser o no equivalente a ser más fuerte. Y en base a eso, pues como pequeño resumen, lo que he dicho. Valorar si estamos hablando de explosividad, si estamos hablando de velocidad,
en definitiva, si hay jugadores que son más habilidosos o no. En base a eso, el stiffness tiene mucho que ver, esa capacidad reactiva de tirar del tendón, de que el tendón transmita muy rápido la tensión del hueso al músculo y entonces el segmento corporal se mueva más rápido. Y en definitiva, vences resistencias, mueves tu cuerpo más rápido, inicialmente sobre todo, porque yo acelero y luego me dejo llevar. Bueno, en base a esto, otras pruebas de las que hacemos, y vamos entrando un poco en materia de las isometrías. Otra forma que tenemos en el fútbol, para quien le interese, cómo medimos las habilidades, en este caso de cambio de dirección, en la imagen que veis a la izquierda, o en la derecha, el spin en curva, que antes os he enseñado las gráficas, y de manera muy fácil, con líneas y evidentemente si no tenemos fotocélulas, pues con un cronómetro se puede hacer, y ahí vamos valorando si le cuesta más girar a la izquierda o a la derecha. En la curva es girar, no, perdón. Si puede acelerar en la curva le cuesta más a la izquierda o a la derecha, o si en cambio cuando yo giro a la izquierda o a la derecha tardo más, o te dice que no le duele, pero es que le cuesta ahí bajar el centro de gravedad. Entonces puede ser que tenga una tendinopatía, no me duele, perfecto, pero podemos trabajar esos rangos finales en el gimnasio con más flexión de rodilla o podemos trabajar los elementos técnicos para que lo haga mejor. ¿Vale? Ahí ya cada uno tiene que tomar decisiones. ¿Vale? Y esto incluye también el fútbol 8. Evidentemente el fútbol 8 hacemos lo que se llama contenidos de educación física, que no voy a entrar en eso, pero trabajamos 4 o 5 minutos, la primera tarea mis compañeros trabajan 15 minutos, pero todo muy sencillo para que el jugador, para que los niños disfruten y que no se les haga pesado. Pero ¿se debe hacer? Bueno, nuestra opinión es que todos estos elementos técnicos, todo esto que es educación física, está poniendo en valor unos elementos, unos aprendizajes que el jugador cuando llegue a otras edades y esté en otros equipos o en la misma academia, esté en equipos superiores, es un trabajo que nos estamos ayudando entre compañeros para que el siguiente PF o el siguiente cuerpo técnico que lo tenga, tenga un trabajo adelantado. Vale, antes de terminar con este punto tercero, claro, hemos hablado de que ser explosivo a veces no es lo mismo que ser más fuerte. Y de cómo podemos entrenar la fuerza estructural que no son las habilidades. Bueno, pues en este caso os presento un estudio que hice temporadas anteriores, utilicé la dinamometría y aquí lo que veis es simplemente en la primera fila, el primer gráfico, lo que veis es un ejercicio dinámico, en este caso el isquio, que no importa mucho cuál en este caso, pero sí quiero que veáis cómo hay 10 oleadas, que son 10 repeticiones. Entonces, en cada repetición de un ejercicio sencillo, que puede ser una flexión de rodilla, en un ejercicio sencillo veis cómo los microvoltios suben y luego bajan. Donde suben, pensad que siempre están los mismos kilos, entonces donde suben es en la parte concéntrica y donde bajan es cuando están haciendo la parte excéntrica. ¿Por qué? Porque ante unos mismos kilos, como todos sabéis que en la parte excéntrica tenemos más fuerza, pues evidentemente la implicación de los microvoltios, la intensidad, la activación neuromuscular o de las unidades motoras va a bajar. ¿Por qué? Porque los kilos son los mismos. Si le pusieran más kilos en la parte excéntrica, pues evidentemente esto subiría. ¿Vale? Pero bueno, en definitiva, veis las oleadas, entonces sube la contracción y baja, sube la exigencia y baja. Llegando aquí a valores de 500, 600, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Aquí aparecen las isometrías. Medí las isometrías máximas, no más de 5 segundos. Lo que veis aquí es cuando trabajé con una pierna, tanto bíceps femoral como semitendinoso, en una pierna y en la otra. ¿Vale? Entonces, 3 veces medí durante 5 segundos todo lo que podía aplicar fuerza a ese jugador, empujando el dinamómetro sin moverse en ningún momento. Y fijaos como dentro de cada repetición el cerebro es capaz de enviarle la señal al cuerpo de decir, estás dando el máximo que puedes y esto cuesta mucho. Y hay un instinto de supervivencia donde dice, baja. Y hay como micro descansos dentro de los 5 segundos, que aparentemente puede ser poco. ¿Vale? ¿Pero qué consigo con esto? Pues que con una isometría lo que conseguimos es tener valores altos durante todo el tiempo, valores altos de reclutamiento. Esto es lo que pasa por dentro, no por fuera. ¿Vale? Acordaos que esto es una electromiografía. En este caso encontré que había diferencias entre una pierna y otra, entonces aquí ya saca picos más altos, pero fijaos que cuando aplica, esto ya es muy individual, pero que cuando aplica,
pues es capaz de reclutar el bíceps o también el semi, pero bueno, estamos hablando de valores de 600 o 800, incluso más que cuando lo hacemos en movimiento. ¿Por qué? Porque en el momento que hay movimiento de un ejercicio, insisto, es necesario trabajar con movimiento, pero cuando tú intensificas, en el momento que empiezas a mover una resistencia, el cuerpo busca escapar y busca sacar unidades motoras de por medio, porque lo que quiere es no cansarse. Estamos diseñados para almacenar energía, no solo para, o no para liberarla. Hay que liberarla cuando el contexto lo aplica y el cuerpo está entrenado para sacarlas. Pero tener claro que cuando entrenamos a alguien, lo que no quiere la persona es cansarse. ¿Vale? Y en base a esto, bueno, pues eso es una forma de utilizar los dinamómetros, en este caso extensión de rodilla. Estamos entrenando y lo que hacemos es marcarle un porcentaje con unas barras, o lo pongo aquí a la derecha, que puede ser más o menos fatigante, de ahí podemos observar la cara o no que pueda poner el jugador, ¿vale? Ahí a cada uno sus criterios. Y durante todo ese tiempo lo que buscamos es que de ahí no se salga. Entonces, como tenemos una barra, si deja de aplicar porque el cerebro le dice me estoy cansando mucho, voy a dejar empujar un poco, se va a salir de la barra y nosotros le vamos a decir, hey, vamos para adentro, sigue el camino. Cuanto más segundos se está aplicando, ahí no hay descanso de las unidades motoras y nos estamos acercando a una fatiga mayor con un riesgo de que se haga daño muy bajo, porque lo único que tiene que hacer cuando está muy cansado es parar, ¿vale? No se va a romper haciendo el ejercicio, porque cuando tú lanzas un objeto, cuando tú aceleras tu cuerpo, al tratar de frenarlo o de absorber esa energía, te puede romper porque hay tejidos, hay cicatrices fibróticas, hay zonas donde transmite peor la fuerza y es posible que ahí tengamos problemas durante una isometría bastante complicado que te puedas lesionar. Todo es posible. Y aquí pongo un ejemplo y para que escuchéis un poco el feedback que tiene, que puede ser el nuestro, pues también es el feedback de la propia aplicación. ¿Vale? Cuando él está dentro del objetivo, se oyen aplausos. Cuando se sale, no se oye. ¿Vale? Bueno, para que tengáis un poco... Vale, pues en base a eso es un poco como presentamos el trabajo isométrico, el trabajo de fuerza estructural y luego separarlo de lo que es lo que requiere de manera específica el campo o el deporte en concreto. Vamos con el último punto, que casi aquí me vais a ayudar vosotros bastante a responderlo. Yo muchas veces me pregunto si en el alto rendimiento, en general, en cualquier ámbito de nuestro trabajo, tratamos de definir las cosas en base a lo que hacemos. Pero yo me pregunto, hay tantas cosas, tanta información al que nos aborda en el día a día, tantas cosas que pensamos que queremos hacer, en este caso hablo por mí, que a veces perdemos un poquito el norte, como he comentado antes, cuál es nuestro norte, cuál es nuestra prioridad. Y en base a eso, pues igual nos estamos perdiendo algo, tratando de definir tantas cosas que tienen que ver con lo que tienes que hacer para mejorar al deportista. Bueno, pues otra de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a no perder ese norte, o ver no sé, si me estaba olvidando de algo cuando trato de ver qué aplicar en el alto rendimiento, es en qué quiero dedicar mi tiempo y en qué no quiero dedicar mi tiempo, mi día a día y en definitiva el trabajo del día a día con el deportista o con el equipo. Entonces, yo creo que es muy importante que todos tengamos claro que asumamos, no rendirnos, pero sí asumir que siempre, siempre va a haber problemas. De hecho, los problemas son necesarios para avanzar. La cuestión es a qué le queremos dedicar más tiempo, a qué problemas le quiere dedicar más tiempo. Entonces, nuestra propuesta en cuanto a alto rendimiento es que siempre va a haber picos durante la temporada donde vamos a tener más problemas musculares o incluso si hablamos de los lesionados va a haber recaídas o no. Puede haber daño estructural, ¿no? Este temido momento de la vuelta al jugador donde se van generando fibrosis, se van generando estrocitos en una articulación porque lo metemos en el campo y empezamos a, bueno, el jugador quiere arriesgar a veces y puede tener algún daño estructural que ya se le queda y que le puede dar un problema en la movilidad de esa articulación o en la transmisión de fuerzas en la unión miotendinosa, todo depende de cada jugador, ¿vale? Pero ahí es donde no queremos dedicarle mucho tiempo. Cuando aparecen los problemas, hay que dedicarles tiempo de nuestro trabajo. Pero nosotros invertimos mucho tiempo en trabajar con los sanos, trabajar sus debilidades,
en que compitan. Desde dirección se pide que tiene que haber partidos, porque si no hay partidos no pueden ver a los jugadores y no pueden valorar cuál es su rendimiento a la hora de tomar decisiones sobre los contratos. Entonces, en base a eso, pues yo creo que cada uno, según donde está trabajando, creo que es interesante replantearse con su gente a qué problemas le quiere dedicar más tiempo. ¿Cuáles son nuestros problemas? Queremos entrenar con los sanos, tenemos que plantear cuándo meter las isometrías, cuándo valorarlas, cuándo trabajar la fuerza estructural, cuándo trabajar las habilidades motrices, cuándo sacar a algún jugador de alguna tarea porque notas que no está recuperando bien, porque tiene una molestia y según el tipo de molestia se nos aconseja desde servicios médicos y vemos toda la información y tomamos la decisión de que si es el recto anterior, pues es mejor sacarlo fuera. Si es una molestia de vasto interno, pues para el fútbol no hay tanto problema. Y en base a esto, cualquier situación que os podáis imaginar. Y todo lo que implica tomarse ese tiempo para tomar decisiones con los sanos es tiempo que nosotros creemos para que luego evitar los problemas donde no queremos dedicar tanto tiempo y que se le dedica, que es el tema de las lesiones musculares en este caso, porque aplica con la preparación física, recaídas, el tema de los readaptadores, que también son preparadores físicos, y el daño estructural. Bueno, pues llegados a este punto, nada, os pregunto a vosotros si en cuanto a esto del alto rendimiento, tanto para los que están con alto rendimiento como para los que están trabajando en otros ámbitos, pero consumís información de webinars, másters, cualquier tipo de curso de gente que también trabaja en la élite. No sé, yo a veces me pregunto si los que tenemos la suerte de trabajar en la élite tal vez estamos haciendo o presentando las cosas de manera muy compleja, con mucha información, con muchas cosas que abordar y tal vez no somos capaces de ser constantes en trabajar cosas sencillas, pero hacerlas muchas veces durante toda la temporada. No sé qué transmitimos desde dentro de los clubes de alto rendimiento, no sé qué se transmite hacia afuera. Tal vez estamos en lo que hablamos o el idioma que hablamos, estamos muy alejados de la mayoría. No sé si vuestros problemas son los mismos que los nuestros. Tal vez estamos entrenando de manera más individual o tal vez necesitamos entrenar más de manera individual y menos de manera colectiva y hacer las cosas de manera más sencilla para poder abordar a más. No sé, a partir de ahí, preguntad como lo que veáis conveniente. Vale, bueno, me pregunta alguien, me preguntáis, ¿cómo estructuras a lo largo de la semana ese trabajo de fuerza estructural, de fuerza anatómica y las habilidades? Pues de manera muy sencilla. Voy a intentar comentaros cosas que puedan serviros a vosotros. Vale, ¿qué hacemos? Nosotros, en función de cada equipo, hay un trabajo de gimnasio que es innegociable. Entonces, por ejemplo, un filial tiene trabajo en gimnasio 3-4 días a la semana. Casi siempre son 4. Con independencia de si están más cansados o menos. ¿Vale? Con independencia del microciclo que tienen. Lo que cambia es el contenido. Entonces, en base a eso, ¿qué buscamos? Algo que os pueda servir a vosotros, que si estáis trabajando con menos recursos. El trabajo de fuerza estructural, es decir, voy a fatigar un cuádriceps, voy a fatigar un isquio a través de rodilla o a través de cadera. De manera más anatómica, buscamos que esos días centrales, si quiero meter mucha intensidad, que sean el -3 o el -4 si hay, o el +1 o el +2, si estamos hablando de los reservas. Dicho de otra manera, si he jugado en los reservas que no han jugado mucho el domingo, el lunes o el martes es una gran oportunidad para trabajar esa fuerza estructural. ¿Vale? ¿Por qué? Porque podemos fatigarlos más, ya que vienen de no estar cansados, y esos grupos musculares para trabajar de manera más específica esos posibles problemas que pueda tener cada uno, esos problemas de fuerza de isquio en algún rango contráctil o en todo rango. Simplemente, si no tenemos tiempo en trabajar isometrías, trabajamos una máquina e intensificamos. Trabajamos, por ejemplo, durante un minuto y medio, y buscamos que llegue a esos últimos segundos con mucha fatiga. ¿Vale? Tened en cuenta una cosa, cuanto más tiempo de trabajo tenéis, no es lo mismo trabajar un minuto y medio que a uno. ¿Vale? Si queremos intensificar, lo que hacemos es bajar el tiempo de trabajo, imaginaos,
40 segundos a muerte, una extensora de rodilla o una prensa, que más general, que también implica glúteo, o una isometría. Trabajamos 30 segundos de isometría, buscamos una exigencia muy alta, que desde el principio sepa que le está costando mantener ese movimiento. Y en base a eso es muy paradójico, pero si queremos que se canse menos, es decir, que arrastre menos ese cansancio, lo que hay que hacer es subirle los kilos y bajarle el tiempo de trabajo, no bajarle los kilos y alargarle el tiempo de trabajo, que es otra opción, insisto, esto ya es más particular de cada uno. Pero lo que podemos hacer es, busco que se fatigue, perfecto, 30 segundos. No lo tengo claro, 20 segundos, 30. Lo tengo más claro, ya conozco al jugador, me cuesta cansarlo, me voy al minuto. ¿Vale? Que tenemos dinamómetros, perfecto, le marcamos ese porcentaje en base a su máximo. El 60% del pico que me dio un día en la isometría de isquio y lo pongo a trabajar un minuto o 50 segundos. ¿Vale? Que no tengo dinamómetros. Previamente le he podido trabajar con posiciones, ya sea un búlgaro o ya sea con un puente, puente glúteo, puente isquio. Busco una posición y lo alargas en el tiempo o le pones algún kilo y en base a eso vas viendo si se fatiga. ¿Vale? Otra cosa que os puede servir, los días centrales para los que juegan mal los fines de semana, tienes que irte a los días centrales, porque igual los lunes y martes todavía están cansados. Y cuidado con el volumen ahí. Trabajos de 20 segunditos o 30, perfecto. Eso sí, les tiene que cansar, aunque te digan que están cansados, ¿vale? Hay que jugar con cada jugador. Igual una semana no, la siguiente sí. No se trata de obligar al jugador, tiene que confiar en ti, ¿vale? Pero tened claro que todos los grupos musculares, si no los fatigamos, aunque sea poco, pero si no genera intensidad, es complicado que le ayudemos a que mejore ese tejido facial o sus problemas tendinosos o simplemente a nivel metabólico, que sea capaz de generar fuerza. Otra cosa que os puede ayudar, los -2, cuando estás ya cerca de la competición, que hay mucho jugador que no quiere cansarse, la cadera, vamos a la cadera, el glúteo lo podemos fatigar 2 días antes, el tren superior, el dorsal, la zona lumbar a través de extensiones lumbares, carga muy pequeñita, pero que genere cansancio, pues ese -2 es ideal para eso. ¿Vale? Cadera, cuando digo cadera son flexores de cadera, ya sea el psoas, si cambias de plano, ahí el tensor de la fascia lata a veces os puede dar problemas, se puede trabajar también, pero sobre todo flexores de cadera en diferentes rangos. Y el glúteo por excelencia, en plano sagital o en plano transversal, es muy fácil que podáis fatigar y que nos dé problemas a los 2 días. ¿Vale? Entonces, ante dudas, trabajo de cadera los 2 días antes, solamente trabajo de cadera, trabajo de movilidad, ahí, pero ya no quiero entrar en lo que nos fuerza hoy. Y sobre todo eso, fundamentalmente la cadera. Los aductores, otra cosa, al futbolista no le gusta nada trabajar aductor si está sano y sabe que le hace falta, pero al mismo tiempo se siente incómodo. Las isometrías van muy bien, ¿vale? Dejas que mantenga la carga y como cuando estás cocinando, lo fríes a fuego lento, esos kilos que al principio, mientras sostiene la carga isométrica, no nota nada y cuando ya lleva 10-15 segundos dice, esto ya no me gusta, ¿vale? Pues ahí es donde lo tienes que llevar. Te lo tienes que ganar, no lo dejes mucho tiempo, etcétera, ¿vale? Pero creo que esos son un poco los principios que yo siempre tengo cada día, cada semana, para ver un poco ahí dónde encajo al jugador. Vamos con otra pregunta, si os parece. Hola Ángel, gracias por la presentación. Has hablado en el apartado de fuerza estructural versus habilidades de ciertos ángulos para medir la fuerza, que depende de los jugadores. ¿Puedes desarrollar este punto, por favor? Pues creo que ya lo he desarrollado. De todas formas, por responderte de manera más concreta, Clement, por añadir algo a esto, tened por seguro, porque lo veo constantemente, que hay jugadores que ante un movimiento sencillo, extensión de cadera, puede notarse muy fuerte, puede vencer la resistencia muy cómodo en una zona del rango y sobre todo en los rangos finales, casi siempre cumple, es donde tiene más problema y se nota más débil. Entonces, ante los mismos kilos, cuando estoy moviendo el rango, es posible que dentro del mismo rango notéis como un sticking point que llaman, como un punto donde se estanca y donde parece que no es capaz de seguir y parece que se va a parar. Donde los kilos que está moviendo
para él son como más kilos, como que le cuesta más. Ahí eso es un punto débil. Ahí, si mejoras eso, el jugador luego se va a sentir mejor, aunque no quiera. Y ya, cuando no quiera, quiero decir que el jugador te va a decir, aquí me canso, y va a intentar acelerar el segmento corporal o va a intentar dejar de hacer el movimiento. ¿Vale? Entonces, en cuanto a eso, atacar los ángulos e identificar cada uno de los ángulos que tiene débiles. Los rangos finales suele ser acertado y luego hay que encontrar en función de algún problema fascial concreto, algún problema tendinoso concreto o lesión de rodilla que te dice, este punto me mata, no soy capaz de generar tensión. De ahí un poco que tiremos un poco a la basura esa idea de los isométricos solo para fases iniciales de lesión. ¿Vale? Yo lo usamos comúnmente para cualquier deportista, a cualquier nivel y esté lesionado o no. Otra pregunta, ¿qué aplicaciones soléis usar para las mediciones y valoraciones? Claro, en este caso hablo de Cayman porque ahí hemos tenido la suerte de poder disponer de sus aparatos y entonces buscamos el trabajo de isquio y de cuádriceps, de cuádriceps en este caso a 45 grados y de isquio a 30 grados, una zona más estirada. ¿Qué es otro ángulo? No voy a entrar a eso. Nosotros ten en cuenta que lo que buscamos es utilizar algo y utilizarlo para toda la academia. Entonces, medir a cadetes, a juveniles, tanto femenino como masculino, los filiales también, el primer equipo femenino, es tanta gente y lo tenemos que hacer tantas veces que buscamos un ángulo y a partir de ahí testamos. ¿Podemos hacerlo sin aplicaciones? Seguro. ¿Cómo? Yo lo hacía también a menudo. Podemos elegir un ejercicio que genere fatiga, un squat, una sentadilla más profunda, identificar ahí cuando el jugador empieza a estar incómodo. Lo vais a encontrar alrededor de 1 minuto, con carga o sin carga, y podéis identificar si le cuesta más. Entonces, en base a si le cuesta más o menos, ya estáis encontrando un poquito quién está más débil o no, o quién nos está pidiendo meterle más peso o no, en la medida que podáis separar en grupo el trabajo. Porque, oye, si estás tú solo, pues es difícil que puedas individualizar. La forma de individualizar, pues llevar la isometría a un ángulo concreto donde sabéis que todos son débiles, unos más que otros, y bueno, si tenéis 20 jugadores y habéis conseguido fatigar en ese ángulo a 12, pues es maravilloso. ¿Vale? Entonces, en base a eso, cada uno intenta adaptarse. Claro, también me preguntáis sobre si utilizamos goniómetros o no. En el día a día yo he utilizado, pero en el día a día yo soy muy partidario de simplificar todos los procesos. Entonces, medir algo que luego no puedes analizarlo, yo prefiero testar mientras entrenas y entrenar mientras testas. Entonces, nosotros cuando estamos testando en isometrías, nos está diciendo cómo está el jugador, lo estamos evaluando y a la vez lo estamos entrenando. Entonces, los goniómetros, utilizamos una referencia en cuanto al ángulo, pero por la experiencia, cuando llevas todos los compañeros que estamos, que nos damos la paliza unos a otros, cuando estamos testando a 80 jugadores, rápidamente detectas dónde está posicionado el fémur y cuando mueve la tibia ya puedes hacerte una idea de si están esos 30 grados, si están 90 grados, cuántas veces nos hemos equivocado de decir, espera que la rodilla no está a 90 grados, que lo que está haciendo es que está en una posición de prono y está un poco con flexión de cadera. ¿Vale? Lo más importante en la vida cuando estás trabajando, que es probar, ensayar y equivocarte. Y por el camino, por supuesto, que los errores sean de unos riesgos que no impliquen problemas altos, ¿no? Porque no nos podemos cargar a nadie mientras probamos. Pero probar para ver si te equivocas en el ángulo, si ver que te has quedado corto en la carga o si está más cansado o menos, con ciertos riesgos de seguridad que nosotros establecemos. El tema de goniómetros y demás, todo lo que sea perder tiempo, utilizar minutos, sinceramente yo no lo veo útil. Es perfecto aplicar artículos científicos, pero de aplicar artículos científicos a la vida real, pues tiene que haber un punto medio, ¿vale? No podemos perder media hora solo en medir ángulos, más otra media hora en aplicar, ¿vale? Entonces, demasiado tiempo. Otra pregunta, chicos. ¿Empleáis estos isométricos a modo PAP o utilizáis otro tipo de estrategias para esta adaptación? A modo PAP no sé lo que quieres decir,
No sé, Rafa, si estás todavía en el online, pero las iniciales no sé lo que quieres decir. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si está Rafa, pues bueno, me escribe, me detalla un poquito esas iniciales, qué significa, pero si no, pues seguimos. El potencial posactivación. Vale. Insisto, yo simplificaría mucho los procesos, ¿vale? Porque al final esto es muy personal, ¿vale? Pero todo lo que implique no poder aplicarlo de una manera directa sobre el deportista, diaria, fácil y que realmente genere resultados, no lo aplicamos. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros entrenamos las isometrías tanto antes como después del entrenamiento en campo, porque eso no lo he comentado, ¿vale? Es decir, hay situaciones donde el jugador, sobre todo en los días centrales, está cansado y prefiere entrenarlo después del entrenamiento. ¿Por qué? Porque si tú ya entrenas en campo y ya estás cansado, después en el gimnasio, al trabajar de una manera segura, podemos seguir fatigando ciertos grupos musculares de una manera más específica y luego te vas a casa, con lo cual el riesgo es menor. ¿Vale? Si lo hiciéramos antes, que se hace a través de la isometría, que los mecanismos fisiológicos generan mucho menos daño y recuperan mejor, también lo hacemos antes, pero claro, la intensidad es menor. ¿Que no utilizo isometrías? Utilizamos otro tipo de habilidades, por supuesto. También tenemos contenido de trabajos dinámicos y bastante también, ¿vale? Eso sí los podemos hacer antes de salir a campo, ¿vale? Pero ahí la intensidad puede ser menor porque no nos interesa que estén muy cansados, ¿vale? Pero en cuanto a ir más al detalle con el tema de potencial posactivación, yo no lo utilizamos, no lo veo práctico y es mi opinión, ¿vale? Es demasiado entrar al detalle cuando lo que quieres es llegar a cuantos más jugadores posibles, ¿vale? Que al final es un poco el foco. Y bueno, poco más, chicos. Gracias por vuestro tiempo y bueno, espero que os haya servido de algo. Y nada, si queréis contactar conmigo, pues lo dicho. Aquí está el correo electrónico y bueno, nos vemos por aquí. Que vaya muy bien, chicos.